Las Navas de Tolosa, 1212. Vida y muerte en las tierras de Presura. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, ya somos 100.000 Bellum Arteros, una cifra mágica que no soñaba nunca alcanzar cuando empecé este proyecto de divulgación histórica. Hablar de historia en profundidad, con rigor y tratando temas a veces poco conocidos. Hoy vamos a hablar de una batalla sí que es conocida, sí que podemos decir, esto es un clickbait de la historia, ¿no? Navas de Tolosa, eso ya nos llama la atención, pero hoy vamos a tratarlo con un amigo, Miguel Reseco, que nos llevó en uno de sus libros a esas tierras de Presura, esas tierras de frontera. Algo que me suena a mí mucho de otras fronteras de la Nueva España, que yo también tengo un libro, este libro de la frontera norte, que trata un poco lo mismo, esos personajes de frontera, Miguel, que no hay gran diferencia entre la frontera castellana y la novohispana, ¿no? Sí, yo esto normalmente lo suelo equiparar más a lo que es muy conocido, que son las películas del oeste. Aquellos territorios que se iban ocupando por gente que al tiempo de labrar, pues tenía que defenderlos. Tenía que defenderlos de los nativos que querían acabar con ellos. Entonces, a mí ese paralelismo siempre me ha gustado. Pero primero fue aquí, primero fue en España. Sí. Y de hecho, estas tierras de frontera, ¿no? Dieron instituciones que fueron empleadas posteriormente en la conquista de América y que, bueno, son propias, ¿no? De esta sociedad de frontera. Y vamos a hablar de ellas en parte, ¿no? Cuando estamos hablando de estas tierras de Presura, como se titula tu libro, y que al final es, bueno, unas tierras sin ley, en la que la fuerza, ¿no? A veces es la única forma de sobrevivir, ¿no? Sí, bueno, yo me voy a centrar sobre todo en la batalla. En el libro yo lo que cuento es el peregrinar del protagonista, de un personaje que viaja de norte a sur y que pasa por las principales capitales de aquella época, contando un poco pues cómo era la vida en esas ciudades, cómo eran los mercados, cómo eran los monasterios, cómo era la construcción de las catedrales. Y luego lo vinculo mucho con lo que se estaba haciendo al tiempo, con los reyes, con los nobles, con los arzobispos, para organizar la campaña de las vallas de las naves de Tolosa, donde al final acaba el protagonista. Y bueno, con un poco de el marketing que supuso en aquella época el cantar del mío Cid. Al fin y al cabo, Alfonso VIII era heredero, era descendiente del Cid. Entonces, pues de alguna manera él se publicitaba, tenía una legitimidad de origen como descendiente del Cid. Entonces, alguien que iba a imitar cosas similares y así fue. Y ese fue el libro. Luego yo, por no extenderme mucho, hoy me voy a centrar sobre todo en la organización y desenlace de la batalla. Pues vamos a empezar este viaje por la historia hacia Navas de Tolosa, justo en la frontera de Jaén, ¿no? Ahí en esas tierras de Espeñaperros, justo ahí, está el campo de batalla. Justo, ¿eh? Bueno, para empezar, la primera ilustración que quería mostrar, voy a intentar que sea muy más ameno con ilustraciones. Y la primera es la de esos libros que nosotros, bueno, los de mi generación, estudiábamos. Ahora, esta parte de la historia, pues, lamentablemente, para no siendo gente aficionada a la historia y a la historia militar, pues es bastante desconocida. Bueno, estos son las ilustraciones que yo recuerdo de chaval, de mis libros, aquellos que pintábamos más que estudiábamos. Pero voy a contar un poco cómo era esa España a finales del siglo XII. Nuestra península estaba dividida en 5 reinos cristianos y en 1 musulmán. Más o menos, como aparece ahí en el dibujo, en esta diapositiva. Y antes de pasarla, quería destacar 2 cosas que puedan tener
importancia. Bueno, por un lado, un dato curioso es que Aragón se extendía al sur de Francia, pero luego algo que sí puede dar una idea de los conflictos fronterizos que había, sobre todo en el caso de Navarra. Como se puede ver en este dibujo, Navarra estaba estrangulada entre Castilla y Aragón, con ninguna de las cuales se llevaba bien, a pesar de que las luchas fronterizas estaban generalizadas. En el sur, pues el Imperio Almohade, que procedía de África y que invadía pues gran parte de la mitad de la parte más septentrional de la península. El ambiente en esa época tuvo un momento muy delicado en el que los reinos cristianos se vieron amenazados tras una serie de desastres en las cruzadas, en Tierra Santa. En 1187 fueron la batalla de los Cuernos de Jatín, que determinó la caída de Jerusalén. Esta gran preocupación en toda Europa, en todos los reinos cristianos, exigía una respuesta. Por otra parte, por nuestra parte, en pocos años después, en España. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.